Hola, buenas noches a todos. Eh, el tema que nos congrega en esta noche es el tema del sujeto y me gustaría ofrecer como una visión histórica en un primer momento para posteriormente ofrecer lo que se nos ha pedido pues como metáfora, una metáfora para ilustrar este tema. Entonces, en un primer momento, pues el concepto sujeto tiene una larga historia pues en filosofía. Podríamos hablar inclusive de una prehistoria. La prehistoria se remonta pues hacia los filósofos clásicos, hacia Platón, Aristóteles, quienes diseñaron digamos una definición de ser humano muy extensa, lo que pudiera ser lo menos comprensiva posible, de tal modo que pudiera ser aplicada a la universalidad de los seres humanos. Y encontramos, por ejemplo, en Platón su famosa teoría sobre el alma, que ha caído pues en la materia, en la materialidad, y que allí tiene que mantenerse, digamos, evitar que quede enredada, pues quede atrapada en las pasiones o en la emocionalidad o todo lo que tenga que ver pues con esa condición de carnalidad humana. Posteriormente viene Aristóteles con su teoría del dimorfismo a mostrarnos pues que más bien no es que el alma esté atrapada en un cuerpo, sino que el ser humano es, el cuerpo también es parte del mismo y es la materia de esa forma que sería entonces el alma. En el medievo ya hubo unas discusiones ahí sobre la salvación del alma y sobre el sentido de la historia. Y posteriormente, y ya comienza propiamente la historia del término sujeto, vamos a Descartes. Descartes, como gestor de la modernidad, vincula el término sujeto, haciendo la traducción pues, del subjectum del latín, que detrás a su vez tiene la palabra hipokeimenon, que de alguna manera designa al sujeto en cuanto a aquella realidad, aquel sustrato que se mantiene invariable a pesar de todas las modificaciones pues, que se puedan presentar en el entorno. Entonces tenemos allí un sujeto que es más bien como el sustrato de todo lo que pueda existir, como una especie de fundamento. Y él hace pues como una identificación, una complicidad entre el término subjectum, comprendido como fundamento, y el subjectum ya comprendido como el sujeto que piensa, y de ahí su famoso cogito. Y en esta, digamos, homogenización es de la que parte ese concepto de sujeto. Esta historia va a seguir, digamos, prolongada por Luke, quien va a utilizar, digamos, esta laización del término y ya no va a acudir pues entonces al alma para hablar de los individuos de la sociedad, pero va a hacer un giro en cuanto a que él va a decir que el sujeto no es solamente el sujeto que piensa, sino también el sujeto que actúa. Entonces aquel que en propiedad puede realizar algún tipo de acción y a quien se le pueden atribuir algunos deberes y algunos derechos en pro de su vida social. Pero quien va realmente a llevar, digamos, a un vértice pues, de comprensión el término sujeto va a ser Hume. Hume, por su parte, va a hablar es como de la conciencia que genera el sujeto y que lo acompaña a lo largo de la acción. Entonces, de alguna manera, esto ya es variable, ¿no? Es una conciencia que está simultánea a la acción, luego, a medida que yo cambio mi acción, también cambia mi sujeto. Cosa que además es muy interesante porque nos muestra pues que todo este proceso histórico del sujeto, en primer lugar desde una comprensión un poco más rígida del ser humano, como cuerpo, alma, etcétera, se va presentando como un ablandamiento y tenemos a un sujeto que es un poco más, ¿cómo se diría?, gaseoso, un poco más blando, un poco más móvil, con Hume. Y por eso, pues algunos autores nos hablan de un sujeto desubstancializado, ya no tiene sustancia, desubstancializado, y que está, digamos, más proclive a la variación pues, de sus acciones, a pesar de que pueda tener, digamos, una conciencia que lo vincule. Allí nos encontramos entonces con esa historia interesantísima que después eh, Morin le adjuntará los rasgos de autonomía y de dependencia. Pero no me quisiera pues detener solamente como en el decurso histórico del sujeto, sino que me gustaría ofrecer una metáfora. Y aquí ya pasa pues como el segundo punto. Cuando yo pienso en esa, digamos, definición de sujeto vinculada a una aplicable a todos los seres humanos, que a su vez es rígida, vuelven a mi mente pues aquellos eh, soldados medievales particularmente que estaban todos uniformados con sus armaduras, o aquellos inclusive órdenes religiosas donde todos funcionaban al unísono, cantaban sus cantos gregorianos al unísono,
eh, los ejércitos entonces medievales al servicio del rey, todos bajo sus órdenes, ordenados en estrictas filas y demás. Entonces a mí sí me parece pues que nos encontramos ante una comprensión previa de lo que sería pues el sujeto. Y en este orden de ideas eh, es una comprensión previa pero que es rígida, que de alguna manera pone en nuestra mente esa imagen que a su vez me convoca la metáfora de Robert Fisher, famosísima pues en su libro de El caballero de la armadura oxidada. Y lo hago en alusión no solamente al tipo, digamos, de sujeto eh, que necesitaría ablandarse a sí mismo en su propia comprensión y hacer como hizo el caballero pues de la armadura oxidada, que fue comenzar a quitarse pues piezas de la armadura a raíz de su llanto y de todo un proceso pues que él tuvo que realizar para volverse a encontrar y a ponerse en contacto nuevamente con su identidad. Tanto que al principio del libro no se menciona en ningún momento el nombre del caballero de la armadura oxidada, simplemente se le trata así, que creo que tiene que ver un poco con la comprensión del ser humano previa. La comprensión del ser humano previa tenía que ver más bien como con una definición universal de ser humano que no tenía muy en cuenta esa identidad personal que acompaña posteriormente a la definición del sujeto. Por tanto, es ese ablandamiento, ese proceso de ablandamiento, el que nos va a dar un poco más cuenta de los rasgos más personales, de la identidad más profunda pues, que pueda existir en cada uno de los seres humanos. Pero lo interesante es que este proceso, digamos que nos ofrece Robert Fisher en esa imagen del caballero de la armadura oxidada, no se aplicaría solamente a un individuo mirando, digamos, hacia sus adentros, sino que también se aplicaría a la mirada que nosotros tenemos sobre los otros individuos. Es decir, como nosotros también somos de alguna manera pues producto de lo que comentábamos también de aquellas fábricas, digamos, de individuos que tratan de moldearlos bajo las mismas perspectivas y bajo las mismas, digamos, estrechos esquemas, podríamos decir también. Nosotros somos productos de eso, somos productos de una familia, de un colegio, de una formación universitaria o de pronto de un espacio más institucional como prestar el servicio o pertenecer a las fuerzas militares, pertenecer a alguna afiliación política, religiosa, etcétera, que de alguna manera marcan nuestras comprensiones también del otro y nos van haciendo que nuestra mirada se atavíe o atavíe al otro de una serie, pues podríamos decir también entonces de una armadura, y esa armadura se va oxidando y a medida que se va oxidando también nosotros vamos etiquetando a aquellas personas. Encuentro yo en este tema del sujeto y en ese devenir histórico que presentaba anteriormente, pues una manera, un llamado también a volver a reivindicar, recuperar ese sujeto que está, digamos, escondido detrás de esas etiquetas que nosotros tendemos a poner en nuestra mirada. También es importante que no solamente nosotros nos quitemos nuestra propia armadura, sino que también le permitamos a ese otro expresarse, vivirse, llegar a nuestro encuentro, no desde una perspectiva, desde una ideologización que nosotros pudiéramos ofrecerle, desde una serie pues de etiquetas que podamos poner a las personas, sino que logremos penetrar esa armadura que nuestra mirada también probablemente prejuiciosa le ha puesto. Yo pensaba, y de alguna manera nuestras carreras, pienso en la mía, dan como muchas etiquetas que nosotros le ponemos desde nuestra mirada al otro. Pensemos en lo que hace por ejemplo la psicología, tratan de diagnosticar y de ponerle ese rótulo de un diagnóstico a una persona. Pensemos también en una formación moral, de pronto una teología moral, también la teología busca poner una etiqueta a la otra persona de algún tipo pues de situación que se pueda presentar moral en su vida, de sus decisiones, en fin. En fin, tendríamos que hacer todo un recorrido pues desde nuestra propia comprensión del ser humano para poder llegar finalmente a redescubrir no solamente el ser humano que se encuentra detrás de esa armadura que nuestra mirada ha oxidado y que ha dejado allí pues como incólume, sino que también sería importante penetrar, que nuestra mirada mucho más espontánea, mucho más eh, profunda, lograra penetrar hacia ese sujeto que está, digamos, en el entrecruzamiento pues de muchas circunstancias, de un sujeto que también es pasional, emocional, moral, pero que tiene también muchas, digamos, razones para ubicarse y actuar, no necesariamente como nosotros lo esperamos, como lo ideologizamos,
sino como simplemente él es y cómo se manifiesta pues como sujeto.